¿Hay alguien en tu familia que constantemente trae caos, dolor y destrucción a tu vida? Hoy descubrirás las 3 señales bíblicas que Dios usa para mostrarte cuándo es momento de alejarte de un familiar problemático. Amados hermanos en Cristo, ¿cuántas veces nos encontramos en medio de tormentas familiares que parecen no tener fin? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado por aquellos que comparten nuestra sangre, pero que constantemente siembran discordia y dolor en nuestros corazones? La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 27:14 que el que bendice a su prójimo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Hay momentos, queridos míos, en que debemos reconocer que no toda relación familiar está destinada a florecer en esta tierra. Hoy quiero compartir con ustedes 3 señales divinas que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Señales que nos indican cuándo es tiempo de tomar distancia de un familiar que está causando destrucción en nuestras vidas. No hablo desde la amargura, sino desde la sabiduría bíblica que nos protege del mal. La primera señal que debemos reconocer es la manipulación constante. Hermanos, cuando un familiar usa el amor que le tenemos como un arma para controlarnos, estamos ante una señal clara de que algo está profundamente errado. La manipulación familiar es una de las formas más sutiles y dolorosas de abuso emocional. Este familiar problemático conoce exactamente cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros miedos más profundos, y los usa para conseguir lo que quiere de nosotros. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 10:36 que los enemigos del hombre serán los de su casa. No siempre nuestros enemigos vienen de afuera. A veces están sentados en nuestra propia mesa, compartiendo nuestro pan, pero envenenando nuestro espíritu con sus palabras manipuladoras. Esta persona siempre tiene una emergencia cuando necesita algo de ti. Siempre tiene una excusa cuando tú necesitas apoyo. Sus problemas son más importantes que los tuyos, sus necesidades más urgentes que las tuyas. Te hace sentir culpable por establecer límites, te acusa de ser egoísta cuando proteges tu paz mental. La manipulación puede manifestarse de muchas formas: chantaje emocional, hacerte sentir responsable por su felicidad, usar a otros miembros de la familia como intermediarios para presionarte, o incluso amenazar con autolesionarse si no haces lo que ellos quieren. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:2-4, donde describe a las personas problemáticas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Cuando reconozcas este patrón de manipulación constante, cuando veas que cada conversación se convierte en una estrategia para obtener algo de ti, cuando te des cuenta de que tu presencia solo es valorada por lo que puedes dar y no por quién eres, entonces has identificado la primera señal divina. Dios no nos creó para ser marionetas en las manos de otros, ni siquiera de nuestra propia familia. Él nos dio libre albedrío y la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre relaciones saludables y tóxicas. Si no te suscribes a este canal, te perderás mensajes poderosos como este que pueden transformar tu vida espiritual. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo. Dime en los comentarios, ¿has experimentado manipulación por parte de un familiar? ¿Cómo te hizo sentir esa experiencia? La segunda señal que el Señor nos revela es la falta de arrepentimiento genuino. Hermanos queridos, una de las características más claras de un corazón endurecido es la incapacidad de reconocer sus errores y pedir perdón sinceramente. Este familiar problemático puede llorar cuando es confrontado, puede prometer cambiar 1000 veces, puede incluso parecer arrepentido en el momento, pero sus acciones demuestran que su corazón permanece sin cambio alguno. Como dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Observen atentamente, queridos hermanos,
Una persona verdaderamente arrepentida no solo dice «lo siento», sino que demuestra un cambio genuino en su comportamiento. El arrepentimiento bíblico produce frutos dignos de arrepentimiento, como nos enseña Juan el Bautista en Mateo 3:8. Pero este familiar problemático vive en un ciclo perpetuo de ofensa, disculpa superficial y repetición del mismo patrón destructivo. Sus disculpas están llenas de justificaciones. Lo siento, pero tú me provocaste. Perdón, pero es que estaba estresado. No quise hacerlo, pero tú no me entiendes. Una verdadera disculpa no tiene peros. Un corazón genuinamente arrepentido toma responsabilidad completa por sus acciones sin buscar culpar a otros o a las circunstancias. Cuando alguien dice, perdón por haberte gritado, pero es que me sacaste de quicio, en realidad no se está disculpando, está justificando su comportamiento. El rey David nos da el ejemplo perfecto de arrepentimiento genuino en el Salmo 51, 3, 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. No hay justificaciones, no hay culpas hacia otros, solo reconocimiento total de su error. Este familiar problemático puede incluso usar las Escrituras para manipular la situación. Te dirán, la Biblia dice que debes perdonar 70 veces 7, sin entender que el perdón no significa tolerar abuso continuo. Te recordarán que honrar a padre y madre es un mandamiento, sin comprender que honrar no significa someterse a maltrato. Hermanos, el perdón es un mandato divino, pero la reconciliación requiere arrepentimiento genuino de ambas partes. Podemos perdonar en nuestro corazón para liberarnos del peso de la amargura, pero eso no significa que debemos continuar exponiéndonos a daño constante. Jesús mismo nos enseñó en Lucas 17, 3, 4. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Noten que dice, si se arrepintiere, no dice que debemos tolerar abuso sin arrepentimiento. Una persona que nunca puede admitir que está equivocada, que siempre encuentra a alguien más a quien culpar, que convierte cada confrontación en un ataque hacia quien la confronta, está mostrando un corazón endurecido que solo Dios puede cambiar. No somos responsables de cambiar a otros, hermanos. Nuestra responsabilidad es proteger la paz que Dios nos ha dado y no permitir que sea constantemente perturbada por alguien que se niega a crecer espiritualmente. Como nos dice 2 Timoteo 3:5, debemos apartarnos de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Una persona puede usar lenguaje religioso, puede citar versículos, puede aparentar espiritualidad, pero si no hay frutos de transformación en su vida, es solo apariencia. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún mensaje de sabiduría bíblica. ¿Has notado esta falta de arrepentimiento genuino en algún familiar? ¿Cómo has manejado esa situación? La tercera y más alarmante señal que debemos reconocer es cuando este familiar ataca directamente tu fe y tu crecimiento espiritual. Hermanos, cuando alguien constantemente menosprecia tu relación con Dios, ridiculiza tus convicciones cristianas o trata de alejarte del camino de la santidad, estamos ante una influencia diabólica que debemos confrontar con valentía. Jesús nos advirtió claramente en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquellos que intentan destruir nuestra fe enfrentan el juicio severo de Dios. Este familiar problemático se burla cuando ores, te critica cuando vas a la iglesia, se mofa de tu decisión de vivir según los principios bíblicos. Te dirá que eres demasiado religioso, que Dios no existe, que la Biblia está desactualizada.
Cada paso que das hacia Cristo, ellos intentan sabotearlo con comentarios venenosos y actitudes despectivas. Pero hermanos, aquí radica el peligro más grande. Estas personas no solo atacan tu fe con palabras, sino que tratan de influenciarte a participar en actividades que van contra tus convicciones. Te presionan para beber alcohol cuando has decidido no hacerlo. Te critican por no participar en chismes familiares. Te ridiculizan por guardar el día del Señor como santo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La influencia constante de personas que desprecian los valores del reino puede erosionar lentamente nuestra fe si no tomamos medidas decisivas para protegerla. Recuerden las palabras del Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios nos llama a alejarnos de aquellos que constantemente nos empujan hacia el pecado y la mundanalidad. Este familiar puede usar argumentos aparentemente lógicos. Somos familia, deberías hacer esto por mí. Un poquito no te va a hacer daño. Dios entiende, Él no es tan estricto. Pero hermanos, Satanás también citó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. El enemigo usa incluso a nuestros seres queridos para alejarnos del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Cuando alguien constantemente cuestiona tus decisiones basadas en la fe, cuando menosprecia tu tiempo de oración y estudio bíblico, cuando te hace sentir culpable por elegir obedecer a Dios antes que complacer a los hombres, estás ante una influencia que puede destruir tu crecimiento espiritual si no la confrontas con sabiduría. Jesús mismo experimentó esta oposición de su propia familia. En Marcos 3:21 leemos que, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Su propia familia pensaba que estaba loco por su dedicación total al Padre. Sin embargo, Jesús no permitió que la incomprensión familiar lo desviara de su propósito divino. En Mateo 10:37, Cristo declara una verdad que puede resultar dura, pero es absolutamente necesaria. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Nuestro amor por Dios debe superar incluso nuestros lazos familiares más fuertes. No estoy predicando el odio hacia la familia, hermanos. Estoy proclamando la necesidad de proteger lo más sagrado que tenemos, nuestra relación con el Padre Celestial. Cuando alguien, incluso un familiar cercano, se convierte en un obstáculo constante para nuestro crecimiento espiritual, debemos tomar decisiones difíciles pero necesarias. Como nos enseña 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Has experimentado oposición a tu fe por parte de familiares? ¿Cómo has protegido tu crecimiento espiritual en esas situaciones? Hermanos queridos, reconocer estas tres señales es solo el primer paso en este doloroso pero necesario proceso. Ahora debemos abordar la pregunta más difícil. ¿Cuándo exactamente debemos tomar la decisión de alejarnos? ¿Cómo sabemos que hemos llegado al límite que Dios mismo ha establecido para nosotros? La sabiduría divina nos enseña que no debemos actuar por impulso o en medio de la ira. Como nos dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero hay una diferencia abismal entre pasar por alto una ofensa ocasional y tolerar un patrón destructivo que amenaza nuestra paz mental y crecimiento espiritual. El momento del discernimiento llega cuando estas tres señales se manifiestan consistentemente durante un periodo prolongado y cuando hemos agotado todos los medios bíblicos para restaurar la relación. Jesús nos dio un protocolo claro en Mateo 18:15-17 para confrontar el pecado. Primero, habla a solas con la persona. Segundo, lleva testigos. Tercero, díselo a la iglesia. Y finalmente, si no los oyere a ellos, tenle por gentil y publicano. Amados, si después de seguir este proceso bíblico, si después de orar fervientemente,
Si después de buscar consejo pastoral sabio, la persona sigue manifestando manipulación constante, falta de arrepentimiento genuino y ataques a tu fe, entonces has recibido confirmación divina de que es tiempo de establecer límites firmes. El discernimiento también requiere que evaluemos el impacto que esta relación tóxica está teniendo en otros aspectos de nuestra vida. ¿Está afectando tu matrimonio? ¿Está causando ansiedad y depresión constantes? ¿Está interfiriendo con tu capacidad de servir a Dios efectivamente? ¿Está siendo un mal ejemplo para tus hijos? Pablo nos enseña en 1 Corintios 6:12, «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». Podemos tener la libertad de mantener relaciones familiares, pero cuando esas relaciones nos dominan y destruyen nuestra paz, ya no convienen. Es crucial entender que alejarse no significa odiar, significa amar lo suficiente como para no permitir que continúen destruyéndose a sí mismos, usando nuestra presencia como facilitador de su comportamiento destructivo. A veces, el amor más grande que podemos mostrar es retirar nuestra presencia para que la persona enfrente las consecuencias de sus acciones. Recuerden las palabras del profeta Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando hay un desacuerdo fundamental sobre valores básicos como respeto, honestidad y fe, caminar juntos se vuelve imposible sin comprometer nuestra integridad espiritual. El timing divino también es fundamental. Ore y pida al Espíritu Santo que le revele el momento apropiado. Quizás sea después de una conversación final donde establezca límites claros. Quizás sea después de un incidente particular que confirme que no hay esperanza de cambio en el futuro cercano. No tomen esta decisión en un momento de gran emoción. Busquen un tiempo de calma, oración profunda y claridad mental. Consulten con líderes espirituales maduros que puedan ofrecerles perspectiva bíblica. La decisión de alejarse de un familiar nunca debe tomarse a la ligera, pero tampoco debe posponerse indefinidamente cuando las señales son claras. Hermanos, hay una diferencia entre perseverar con paciencia y permitir abuso continuo. Dios no nos llama a ser mártires en relaciones familiares disfuncionales. Nos llama a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, como dice Mateo 10:16. El discernimiento también incluye reconocer que nuestra responsabilidad es limitada. No somos el Espíritu Santo en la vida de otros. No podemos cambiar corazones endurecidos. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios, proteger la paz que Él nos ha dado y confiar que Él puede obrar en la vida de nuestro familiar problemático, incluso cuando no estamos presentes. ¿Has llegado ya a ese momento de discernimiento en tu situación familiar? ¿Qué señales te está dando el Espíritu Santo sobre los límites que necesitas establecer? Una vez que el Espíritu Santo ha confirmado en nuestro corazón que es tiempo de establecer límites, debemos proceder con sabiduría divina y amor genuino. Hermanos, establecer límites no es un acto de venganza, sino un acto de amor tanto hacia nosotros mismos como hacia la persona problemática. Es decir, no al pecado para decir sí a la santidad. Nehemías nos da un ejemplo poderoso de cómo establecer límites firmes cuando enfrentó oposición. En Nehemías 6:3, cuando Sanbalat y Gesem lo invitaron a reunirse con ellos para hacerle daño, él respondió: «Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros». Nehemías entendía que proteger la obra de Dios en su vida era más importante que complacer a quienes querían destruirla. El primer paso para establecer límites bíblicos es la comunicación clara y directa. No podemos esperar que otros respeten límites que nunca hemos comunicado. Debemos hablar con amor, pero con firmeza absoluta. Por esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, nos dice Efesios 4:25. Comunique específicamente qué comportamientos ya no tolerará. Por ejemplo, no aceptaré más gritos o insultos en nuestras conversaciones. No discutiré mi fe ni mis decisiones espirituales contigo.
No participaré en conversaciones que involucren chismes sobre otros familiares. No te prestaré más dinero hasta que pagues lo que ya debes. Hermanos, la especificidad es crucial. Los límites vagos como «necesitas respetarme más» no funcionan con personas manipuladoras. Ellos necesitan saber exactamente qué comportamientos resultarán en consecuencias inmediatas. El segundo paso es establecer consecuencias claras y cumplirlas consistentemente. Jesús mismo estableció límites cuando limpió el templo en Juan 2:15-16. No solo les dijo que pararan, sino que tomó acción inmediata para hacer cumplir sus palabras. Las palabras sin acciones son simplemente sugerencias que las personas problemáticas ignorarán. Las consecuencias pueden incluir terminar la conversación inmediatamente cuando el comportamiento inaceptable comience, no asistir a eventos familiares donde esta persona estará presente, bloquear llamadas telefónicas por periodos específicos o incluso cambiar la cerradura de tu casa si es necesario. Pablo nos enseña en 1 Corintios 5:11, «Mas ahora os he escrito que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis». Si Pablo instruía límites tan firmes dentro de la iglesia, ¿cuánto más debemos protegernos de familiares que constantemente atacan nuestra fe y paz? El tercer paso es mantener la consistencia sin excepciones. Las personas manipuladoras probarán constantemente nuestros límites, especialmente al principio. Usarán emergencias falsas, promesas vacías de cambio o enviarán a otros familiares como mediadores para quebrantar nuestra resolución. Hermanos, cada vez que cedemos, solo por esta vez, estamos enseñando que nuestros límites no son reales. Como dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Debemos ser como muros firmes que no se derriban ante la primera presión. Es importante también establecer límites emocionales. No somos responsables de las emociones de otros adultos. Si ellos eligen enojarse, manipular o hacer drama porque establecimos límites sanos, esa es su decisión y sus consecuencias. Como nos enseña Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, recordemos que Jesús mismo estableció límites con su propia familia cuando su ministerio lo requería. En Lucas 2:49, cuando tenía 12 años, les dijo a María y José, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde joven, Cristo entendía que los propósitos de Dios a veces requieren establecer límites incluso con aquellos que amamos. Finalmente, establezcan límites con amor pero sin disculpas. No necesitan justificar extensamente por qué necesitan proteger su paz mental y crecimiento espiritual. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué límites específicos necesitas establecer hoy mismo con ese familiar problemático? ¿Estás dispuesto a mantener esos límites con la fortaleza que Dios te da? Hermanos en Cristo, una de las batallas más intensas que enfrentaremos al establecer límites con familiares problemáticos será la guerra contra la culpa y las presiones que vendrán de todos lados. El enemigo usará cada arma emocional disponible para hacernos retroceder y volver a patrones destructivos que nos mantenían atados. La culpa llegará como una ola abrumadora. Escucharán voces internas que dicen, «Pero es tu familia. Quizás estás siendo demasiado duro. ¿Qué dirán los demás? Un buen cristiano no hace esto». Hermanos, estas son mentiras del diablo, diseñadas para destruir la obra liberadora que Dios está haciendo en sus vidas. Jesús experimentó exactamente la misma presión. En Marcos 3:31-35, cuando su madre y hermanos vinieron a buscarlo mientras predicaba, él respondió, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre».
Cristo nos enseñó que los lazos espirituales pueden ser más fuertes que los lazos de sangre cuando se trata de obedecer la voluntad del Padre. No estaba despreciando a su familia, sino estableciendo prioridades divinas que debemos imitar. Las presiones familiares vendrán con fuerza multiplicada. Otros parientes los llamarán para decirles que están dividiendo la familia, que deberían perdonar y olvidar, que la sangre es más espesa que el agua. Algunos incluso usarán las escrituras fuera de contexto para manipularlos emocionalmente. Pero hermanos, recuerden las palabras de Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra lealtad principal debe ser hacia Dios, no hacia opiniones familiares que nos mantienen en cadenas espirituales. La persona problemática intensificará su comportamiento manipulador cuando vea que sus tácticas usuales ya no funcionan. Esto se conoce como extinción burst, un último esfuerzo desesperado por recuperar el control. Pueden volverse más agresivos, más dramáticos, incluso pueden fingir emergencias médicas o amenazar con autolesionarse. Hermanos, manténganse firmes durante esta tormenta, como nos dice 1 Pedro 5:8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Este es el momento de demostrar que su fe es más fuerte que la manipulación familiar. Para vencer la culpa, debemos renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos instruye: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La cultura nos dice que la familia siempre viene primero, pero Dios nos dice que Él viene primero, y que proteger nuestra paz mental es un acto de mayordomía, no de egoísmo. Recuerden que ustedes no son responsables de las reacciones emocionales de otros adultos. Si el familiar problemático elige enojarse, manipular o hacer drama porque establecieron límites sanos, esas son sus decisiones. Como dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Busquen apoyo en hermanos maduros en la fe que entiendan los principios bíblicos de límites saludables. No todos los cristianos comprenderán inicialmente su decisión, especialmente aquellos que nunca han enfrentado situaciones familiares tóxicas, pero Dios pondrá en su camino personas sabias que confirmarán su decisión. La oración será su arma más poderosa durante este proceso. Filipenses 4:6-7 nos promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz que sienten cuando finalmente establecen estos límites es confirmación divina de que están caminando en obediencia. Dios no nos da paz sobre decisiones que van contra su voluntad. ¿Qué mentiras de culpa están tratando de convencerte de retroceder en los límites que Dios te ha llamado a establecer? ¿Estás dispuesto a confiar más en la palabra de Dios que en las presiones familiares? Amados hermanos, hemos caminado juntos por un sendero difícil pero necesario. Las tres señales que Dios nos revela: manipulación constante, falta de arrepentimiento genuino y ataques a nuestra fe, son luces divinas que iluminan relaciones que necesitan límites urgentes. Recuerden que alejarse de un familiar problemático no es falta de amor, sino amor sabio que protege lo que Dios ha puesto en sus corazones. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero agradecerles profundamente por permitirme compartir esta palabra con ustedes hoy. Sé que muchos están enfrentando estas decisiones difíciles y oro para que el Espíritu Santo les dé la fortaleza y sabiduría necesarias. Si este mensaje ha tocado su corazón y les ha dado claridad,
Les pido que se suscriban al canal y activen las notificaciones para recibir más enseñanzas bíblicas que transformarán sus vidas. Den clic en me gusta si esta palabra les fue de bendición y compartan este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Déjenme sus comentarios contándome cómo aplicarán estos principios en sus situaciones familiares. Su testimonio puede ser de gran bendición para otros hermanos que luchan con las mismas batallas. No se olviden de continuar viendo los próximos videos que aparecerán en su pantalla. Dios tiene más revelaciones poderosas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Que la paz de Cristo guarde sus corazones.